Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a ver una nueva lección sobre introducción a las matemáticas financieras. Vamos a ver ya la quinta parte sobre este curso que estoy realizando y espero que a todos os esté siendo interesante. En este nuevo tema, lo que vamos a ver va a ser, por un lado, el vencimiento común. En el tema anterior estuvimos hablando del vencimiento medio, en este vamos a hablar sobre el vencimiento común. En realidad ya veremos que están directamente relacionados, ya que bueno, el vencimiento medio es una situación concreta de un vencimiento común, es también vencimiento común. Por otro lado, vamos a ver lo que es el periodo de capitalización, qué son los periodos de capitalización y cómo podemos pasar de un periodo a otra de una forma muy fácil. Y por último vamos a ver la diferencia entre el año comercial y el civil, ya que cuando hablamos de intereses diarios por días podemos calcular los intereses en base a uno u otro. Entonces ya veremos qué significa esto de año comercial y año civil. Pues bueno, pues nada, vamos al tema. Por un lado, vamos a ver qué es, como hemos comentado, el vencimiento común, en qué consiste. Y bien, el vencimiento común consiste en que si sustituimos diversos capitales por un único capital, la fecha en la que situamos ese capital para que sea financieramente equivalente es lo que denominamos vencimiento común. Digamos que se trata de una fecha, de un momento. Si hablamos de C sub 1, C sub 2, C sub 3 hasta C sub n capitales y diferentes periodos, 1, 2, 3, 4, 5, entonces nos gustaría sustituir todos estos capitales por un único capital. Cuando vimos el vencimiento medio, dijimos que ese capital en el vencimiento medio tenía que ser la suma de estos capitales, ¿no? Bueno, en el vencimiento común la diferencia es que no es necesario que sea la suma de los mismos. Es decir, yo que tengo un nuevo capital y quiero sustituir ese capital por estos de aquí. ¿Cuál va a ser el momento en el que voy a poder sustituirlos? Eso es el vencimiento común. Bueno, entonces, vamos a verlo con un ejemplo que siempre nos va a quedar más claro, ¿no? En el vídeo anterior vimos el vencimiento medio y era un supuesto muy parecido a este, ¿no? En ese caso, lo que teníamos era dos capitales de 200 y 300 unidades monetarias que lo queríamos sustituir por uno que era de 500 unidades monetarias, es decir, la suma de estos dos en los meses 2 y 6. En este vamos a hacerlo ligeramente diferente. Lo que vamos a hacer en este es que en lugar de tener un capital de 500, va a ser un capital de 490, el cual va a tener un interés del 1% de interés mensual, ¿no? Entonces, como decimos, tenemos dos vencimientos, 200 y 300, y queremos sustituirlo por un capital de 490. Es decir, ¿en qué periodo, en qué momento tengo que situar este capital para que sean financieramente equivalentes? Eso es el vencimiento común. Es decir, estos dos capitales, ¿en qué momento me daría igual tener un capital en el momento 2 y otro capital en el momento 6? ¿En qué momento me sería financieramente equivalente, es decir, me sea indiferente obtener un capital de 490? Pues bueno, eso es el vencimiento común. Entonces, para hacer estos supuestos, lo que ya comenté es que lo ideal es hacerlo en tres pasos. Entonces vamos a hacer este supuesto en tres pasos. Por un lado vamos a plantear el problema. Ya lo tenemos medianamente planteado de forma gráfica, ya que por un lado tenemos un capital de 200 en el momento 2 y un capital de 300 en el momento 6. Y tenemos que sustituirlo por un capital de 490 en un momento que no sé cuál es, que es el vencimiento común. Pues bueno, para hacer esto lo que tenemos que utilizar son las leyes de capitalización simple, en este caso porque estamos hablando de interés simple. Y bien, lo primero, como hemos comentado, es plantear el problema. Por tanto, tenemos un capital, el C sub 1 es 200 en el momento 2, C sub 1 igual a 2, y tenemos un segundo capital de 300 en el momento 6, que es C sub 2 igual a 6.
y estos queremos sustituirlos por otro que sea equivalente por un valor de 490 unidades monetarias. Como dijimos, en las unidades monetarias, hablo de unidades monetarias para no referirme a euros. Perfectamente me podía referir a euros, dólares, lo que queramos, pesos de donde sea, pesos mexicanos, lo que nosotros queramos. Entonces, en este caso, hablaremos de unidades monetarias para que sea más, digamos, internacional, que pueda servir para cualquier país. Y por otro lado, pues eso, lo que nosotros, el supuesto nos está preguntando es el vencimiento común. En este caso, el vencimiento común, pero como veremos, lo que vamos a crear es una ecuación de una incógnita, que va a ser el vencimiento común, y por tanto, en realidad, en estos supuestos, vamos a tener todos los datos. Por ejemplo, podría tener el vencimiento común y me podría pedir el tipo de interés. Pues bueno, entonces utilizaría el tipo de interés. Bien, como incógnita me refiero. En fin, vamos a hacer el supuesto. Por otro lado, para hacer la ecuación y para hacer la equivalencia, tenemos que pasar todos los capitales en un momento determinado. En este caso, lo más fácil nos va a ser pasarlos al momento 6. ¿Por qué? Porque en el 6 ya tenemos un capital en 300 que no tendremos que tocarlo. Y por otro lado tenemos un capital de 490 que también tenemos que traspasarlo, llevarlo al momento 6, llevarlo al futuro. Como os comenté, las leyes de capitalización son como máquinas del tiempo, es decir, nos permiten saber cada capital cuál será su valor exacto en el futuro en el que nos sea financieramente equivalentes, ¿no? Pues bueno, entonces lo que tenemos ahora que plantear es la resolución, determinar qué fórmulas vamos a utilizar. Cuando hablábamos de vencimiento medio nos era muy fácil. Si no habéis visto mi vídeo, podéis ver mi vídeo anterior que hablo sobre este tema, ya que hay una fórmula que va a simplificar mucho las cosas, ya que no hará falta ni que pongamos tipo de interés, simplemente hallaremos una media ponderada, pero en este caso esto no es posible. Por tanto, en este caso tenemos que utilizar las leyes de capitalización financiera. Y lo que vamos a hacer es, este capital de 200 lo vamos a pasar al momento 6. El capital de 300 también lo pasaremos al momento 6, pero en realidad ya se encuentra en este momento, por tanto no tenemos que utilizar ninguna ley. Bueno, si lo utilizamos nos dará el mismo importe, como veremos ahora. Y por otro lado, este capital de 490, que no sabemos cuánto tiempo va porque nos hace falta el vencimiento común, es decir, en qué momento nosotros nos será indiferente estos 490 a estos dos, la suma de estos dos, de 200 y 300. Pues bueno, vamos a hacer la operación. Por un lado, el capital, la fórmula que vamos a tener que utilizar es esta de aquí. Capital en un momento final, en un momento n, será igual al capital inicial por 1 más i por el tiempo hasta ese momento. Por otro lado, esta fórmula pues es el capital en 6, capital este de aquí, será igual al capital sub 1, que c sub 1 que es 200, por 1 más i por 4. ¿Por qué por 4? Porque pasan 4 periodos desde el 2 hasta el 6, por tanto es por 4. El segundo es capital en 6 es igual al capital sub 2, que en este caso es 300, por 1 más i por 0. ¿Por qué por 0? Pues simplemente porque ya está en el momento 6. Por tanto, de 6 a 6 van 0, por tanto 0. Y por otro lado tenemos el capital del vencimiento común, que es igual en 6, capital del vencimiento común en 6 es igual al capital actual, 490, por 1 más i. Aquí, igual que hicimos ya en el supuesto vencimiento medio, que lo resolvimos de las dos formas, hacemos por 6 menos vencimiento común. ¿Por qué 6 menos vencimiento común? Porque bueno, lo que nos va a calcular en realidad esta fórmula es desde aquí hasta aquí. No sabemos cuánto va. Esto no tiene por qué ser exacto. Entonces aquí lo que hago es 6 es el lugar donde quiero capitalizarlos y le resto el vencimiento común. El vencimiento común es lo que va desde aquí hasta aquí. En este caso sería 1 a 4, pero no tiene por qué ser este importe. Sería desde aquí hasta aquí. Entonces 6, que es el total, menos el vencimiento común, que es esto de aquí, que es lo que yo realmente quiero calcular, es el tiempo que va desde que tengo este capital hasta el periodo donde yo quiero igualarlos los tres.
¿vale? Como dije, aquí tengo que igualar todos los capitales y pasarlos todos a un momento concreto del tiempo, al mismo momento, porque si no, no puedo compararlos. Pues bueno, ya tenemos las tres leyes de los tres capitales y ahora lo que tengo es que igualarlas. Y lo que hago es, este capital, el capital sub 1, que es este, 200 por 1 más i por 4, más el capital sub 2, que es este, por 1 más i por 0, es igual, la suma de estos dos capitales, 200 y 300 en el momento 6, es igual al capital del vencimiento común, que son 490, por 1 más i por 6 menos v por c, que es esta fórmula de aquí. Y bueno, aquí tenemos el tipo de interés, que es un tipo de interés de un 1% mensual. Importante, siempre tenemos que medir los periodos y el tipo de interés con el mismo baremo, con el mismo criterio. Es decir, si yo hablo de meses aquí, los periodos, los plazos son meses, el tipo de interés tiene que ser mensual. Esto es muy importante. Después hablaremos un poquito más sobre esto, pero es muy importante porque muchos errores cuando se opera en matemáticas financieras vienen de ahí. No calculamos de la misma forma el tipo de interés en el mismo periodo y el tiempo, los periodos. Entonces lo que ocurre es que los resultados serán incorrectos. Por lo tanto, esto es muy importante que lo tengáis claro. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un interés del tipo de interés del 1% mensual. Es un I sub 12. Pongo I sub 12 porque son 12 periodos. Bien, eso tiene que quedar muy claro. Entonces, bueno, vamos a partir de aquí ya tenemos la fórmula que tenemos que utilizar. Y ahora ya podemos empezar a resolver el problema. Utilizamos la fórmula que habíamos calculado previamente y aquí lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir los datos. Es decir, C sub 1 era 200, el tipo de interés es el 1%, que como tiene que estar expresado en tanto por 1, muy importante también, los tipos de interés tienen que estar expresados en tanto por 1, no en tanto por 100. Aunque el supuesto nos decía que era un 1%, es 1% son 0,01. Tenemos que dividir ese 1 entre 100. Por 4, que son los periodos, más 300 por 1 más 0,01 por 0. Y esto es igual a 490 por 1 más 0,01 por 6 menos v por c. Ya tenemos todos los datos introducidos. La única incógnita que nos falta por despejar es el vencimiento común. Pues estupendo, porque tenemos una ecuación con una incógnita, una ecuación de primer grado con una incógnita, por tanto es simplemente despejar el vencimiento común y obtendremos el resultado. Pensad que en este tipo de supuestos, a veces en los ejercicios, os pueden dar ya el vencimiento común y pedirnos algún otro dato, el tipo de interés o un determinado capital. Bueno, simplemente en ese caso introduciremos aquí el dato del vencimiento común y si nos piden cuál es el capital sub 1, pues despejaremos todo. Despejaremos la ecuación con el capital sub 1, pero en realidad es muy sencillo de resolver, simplemente es una ecuación además muy sencilla, como he comentado en anteriores ocasiones. Eso sí, para hacer estos ejercicios tenéis que tener una mínima base de álgebra, de matemáticas básicas. ¿Por qué? Porque bueno, tenéis que saber despejar este tipo de ecuaciones bien, si no, pues los resultados tampoco saldrán los correctos. Bueno, pues nada, entonces aquí voy a despejarlo. 200 más 200 por 4 son 800 por 0,01 más 300, aquí es 300 por 1, como esto es 0,01 por 0 es 0, por tanto nos queda 300, recordar, este es lógico, porque estamos valorando todos los capitales en el momento 6, y esto es igual a 490 más 490, aquí ya despejo, por 0,01 por 6 menos v por c, menos vc, perdón, vencimiento común. Y nada, sigo despejando, 500, sumo este más 800 por 0,01 es igual a 490 más 490 por 0,01, bien, sigo despejando y me da que 508 es igual a 490, 508 paso el 490 al otro lado de la ecuación, el 29, que es lo que me da 490 por 0,01 por 6, lo paso también al otro lado de la ecuación, y aquí me queda multiplicado por menos 4,9 por vencimiento común. Y nada, así despejo el vencimiento común, que es menos 11,4 partido menos 4,9, y esto me da 2,33, que es aproximadamente 2 meses
y un 33% de un mes, que es aproximadamente son pues 10 días. Eso sería el vencimiento común. Bien, pues ya tenemos resuelto el ejercicio. Como veis, es muy parecido al vencimiento medio. En realidad es lo mismo. Lo único que en el vencimiento medio, como dijimos, la suma de los capitales, o sea, este 490 no era 490, sino que tenía que ser 500, porque tenía que ser la suma de estos capitales. Si no habéis visto mi anterior vídeo, recomiendo que lo veáis, porque ahí explico qué era el vencimiento medio. O sea, como vemos, el vencimiento medio es un caso particular del vencimiento común. Bien, pues vamos a seguir viendo algunos conceptos que creo que son importantes para seguir entendiendo mejor la matemática financiera, y vamos a hablar sobre el periodo de capitalización. Entonces, como he comentado anteriormente, el tipo de interés y el tiempo de capitalización deben de ser expresados en la misma base homogénea, es decir, si hablo de meses, tipo de interés mensual, si hablo de trimestres, tipo de interés trimestral, si hablo de años, tipo de interés anual, pero tanto tipo de interés como el tiempo en la misma base homogénea. ¿Y cómo podemos pasar de un tipo de interés, por ejemplo, mensual a un tipo de interés anual, o de un tipo de interés anual a uno mensual? Vamos a ver cómo se hace y veremos que es muy, muy fácil. Y para eso tenemos que utilizar esta fórmula, que a simple vista puede parecer, bueno, es la misma, porque aquí realmente el tipo de interés, lo que hago es esto pasarlo aquí, esto que está dividiendo, y partido de me lo paso al otro lado multiplicando y me da esta fórmula de aquí. M es los periodos de capitalización que hay, es decir, si hablo de I12 es que hay 12 mensualidades, hay 12 periodos de capitalización en un año. Si hablo de I3 hablo de cuatrimestres. ¿Por qué? Porque hay cuatro cuatrimestres en un año, ¿no? 3 cuatrimestres, perdón, en un año. Si hablo de I4 hablo de trimestres. ¿Por qué? Porque son 4 trimestres en un año. 3 por 4, 12. En fin, vamos a verlo con un pequeño ejemplo y va a quedar todo todavía mucho más claro. Las fórmulas son estas, M es el periodo de capitalización, y nos pregunta, dado un tipo de interés del 15% simple anual, calcular los tipos de interés equivalente mensual, trimestral y diario. Pues bien, el I12 es igual a 0,15 partido por 12 igual a 0,0125, y esto es un 1,25 mensual. El trimestral, lo que hacemos son 4 trimestres al año, por tanto es I4, y lo que hacemos entonces es 0,15, que es el 15% dividido entre 4, y nos da 0,0375, como esto está expresado en tanto por 1, en tanto por 100 sería un 3,75%. El tipo de interés diario es I365, porque hay 365 días al año, entonces es 0,15 partido 365, y claro, aquí me da un importe muy pequeño, 0,000411, lo cual es un 0,0411%, es el resultado que nos dará el tipo de interés en diario. Pues bien, como veis es muy fácil, simplemente tenemos que dividir o multiplicar en función de lo que nos pidan, por 12 si es mensual, por 4 si es trimestral, por 3 si fuera cuatrimestral, pues eso. Y ya está. Simplemente es eso, es para pasar en interés simple. Recordad, estamos hablando todavía de interés simple. Cuando hablemos de interés compuesto, entonces las fórmulas cambiarán. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos hablando un poco que los intereses no son productivos, es decir, que no generan más intereses y se acumulan esos intereses al capital para a su vez generar más intereses. En estos casos, como hablamos de interés simple, los intereses no se acumulan al capital y por tanto podemos utilizar estas fórmulas muy sencillas. Cuando veamos interés compuesto veremos que no serán exactamente estas fórmulas y son ligeramente más complicadas, pero bueno, en realidad son también muy fáciles, muy sencillas, muy fáciles, y veréis que no tienen ningún secreto. Pero bueno, recordar eso, todo lo que estamos viendo hasta ahora, desde el principio del curso, es en interés simple. Recordemos que el interés simple se utiliza sobre todo cuando son operaciones a corto plazo. Por ejemplo, cuentas corrientes, descuentos de efectos de letras, temas de este tipo. Pues bueno, ahora hemos visto el último supuesto, que era el tipo de interés diario, y lo calculábamos dividiendo por 365. Aquí tengo que hacer una matización, porque muchos bancos,
cuando hablan del tipo de interés diario, en lugar de utilizar el año civil, que son 365, utilizan el año comercial, que son 360 días en lugar de 365. Esto es así un poco porque 360 en cierta forma para algunas cosas es un poco más cómodo, ya que equivale exactamente a 30 días por mes. Es decir, si multiplicamos 30 por 12 nos da 360. Y por esta razón muchas veces los bancos utilizan el año comercial en lugar del año civil. Y es una cosa que tenemos que saber para que entendamos a veces cómo han hecho los cálculos las entidades financieras. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, como hemos dicho, teníamos el tipo de interés diario, que era el 15%, 0,15 dividido entre 365, y esto nos daba este importe, 0,0411% diario. Bien, esto era diario. Y esto lo calculamos en realidad con el año civil, dividiendo por 365. Esto era el año civil. En cambio, si utilizáramos el año comercial, tendríamos que dividir, en lugar de por 365 para calcular el tipo de interés diario, lo tendríamos que dividir por 360. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Divido 0,15 partido 360 y esto me da 0,000417. Es decir, el tipo de interés, el 0,0417%, es ligeramente mayor que el tipo de interés si tuviéramos en cuenta el año civil. Esto es según el año comercial. Recordar, año comercial, año civil. Muy bien, pues espero que hayan quedado un poco las ideas más claras. Hemos hablado de vencimiento común. Hemos visto que el vencimiento medio que vimos en el vídeo anterior es un caso particular de vencimiento común, es en realidad también un vencimiento común. Y hemos hablado del tipo de interés diario, hemos hablado del tipo de interés del año civil, el año comercial, y bien, hemos también aprendido a pasar de tipo de interés diario a tipo de interés mensual, trimestral, semestral, etc. Pues visto esto, os pongo un pequeño supuesto para quien quiera resolverlo. No lo voy a resolver yo, entonces es un poco para que vosotros también por vuestra cuenta practicáis. Si queréis aportar las soluciones en el canal, lo podéis hacer sin ningún problema y lo comentamos y lo hablamos. El supuesto es muy parecido al anterior, calcula el vencimiento común de un capital de 5.600 unidades monetarias, equivalente a dos capitales de 1.500 y 4.000 unidades monetarias en los meses 4 y 10, es decir, en abril y octubre, respectivamente, al 14% de interés anual. Es decir, tenemos que calcular el vencimiento común de este capital de 5.600 y como tema particular, fijaros que yo aquí tengo un tipo de interés anual que tengo que pasar a meses para poder operar. Entonces, primero lo que haré es pasar este 14% con las fórmulas que hemos visto a interés mensual y después con las fórmulas, con las leyes de capitalización simple, lo que haremos es crearemos la ecuación de equivalencia financiera y a partir de ahí calcularemos el vencimiento común. Bueno, pues nada, este ha sido el tema que he querido ver hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil. ¿Y qué vamos a ver en el próximo vídeo? Pues bueno, ya vamos a empezar a hablar de el descuento. ¿Por qué existen leyes financieras de descuento? ¿Y qué tipos hay? Está el descuento simple comercial y el descuento simple racional. Ya veremos qué quiere decir cada una de estas y en eso estaremos en el próximo vídeo. Espero que sigáis aprendiendo, que os sean útiles estos temas y nos vemos en el siguiente tema. Un saludo a todos y buenas tardes.